buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de las conferencias de MadBlue 2022. Dijo Malcolm X que la educación es el pasaporte hacia el futuro. Por eso el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas intenta garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, además de promover oportunidades permanentes para todos. Pero la educación no solo debe enseñar, también tiene que despertar conciencias. Para hablar de educación, emprendimiento y de objetivos de desarrollo sostenible están con nosotros Apurva San Juan, es directora general de Design for Change España. Por favor, Apurva, sostiene que los y las jóvenes, puedes sentarte, gracias, están cambiando el mundo. Desde su plataforma trabajan para que las nuevas generaciones sean transformadores sociales y agentes de cambio relevantes. También está con nosotros Paula Gonzalo, periodista y autora del thriller climático Textpaton y La isla de plástico. Por favor, Paula, donde trata de acercar el problema de la contaminación en los océanos a los más jóvenes. Actualmente dirige periodismociudadano.com, un observatorio sobre el poder del contenido generado por el usuario para la defensa de los derechos humanos. También nos acompañan Carlos Herraiz, profesor de biótica en la Universidad Europea, y Fernando Fournier, que es terapeuta, coach y fundador de la Escuela Arcoiris, especialista en crecimiento interior y en sabidurías milenarias. Está convencido de que a mayor nivel de conciencia, mayor armonía con los demás y con la naturaleza. Y modera esta conferencia Gustavo Mazarambroz Arespacochaga, Engagement Director de IE University en el Departamento de Innovación Social y Sostenibilidad. Fue emprendedor precoz y desde los 16 años ha trabajado en el sector público y privado. Actualmente es director de los premios Fundación Mafre a la Innovación Social, impulsados por IE University, donde analiza cada año más de 200 startups con impacto social desde Norteamérica hasta Europa del Este. Les dejo con todos ellos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias a MadBlue, a Pedro, que está por aquí, a Luis y a todos los que hacéis posible el que a través de esta representación de los diferentes eventos que hay tengamos mayor impacto social, en este caso eminentemente medioambiental. Así presentado, Desiree, parece que soy una persona extraterrestre, ¿sabes? Y los extraterrestres aquí son los ponentes que están conmigo y que hemos tenido oportunidad de cambiar impresiones antes de que empezásemos. Es espectacular el nivel de expansión y de profundidad que ellos como personas y también como directores y impulsores del impacto social en profundidad y en extensión alcanzan con sus iniciativas. Tratando de hacer un pequeño análisis de lo que podría llegar a ser el ODS 4 en relación en este caso, con el impacto social medioambiental, más concretamente en el tema relacionado con el mar, y tratando de hacer un pequeño análisis de lo que podríamos tener en común, en realidad lo que tenemos en común es que somos sensibles al medio ambiente y que tratamos de impactar socialmente. Porque, claro, es tan amplio el abanico y es tan variado los ponentes que tenemos que lo único que se nos ocurría era que solamente hiciésemos una pregunta, teniendo en cuenta que tenemos un crono que desde ahí no lo veis, pero que va para atrás y nos está impulsando para que vayamos relativamente rápido. Y esta pregunta sería en realidad una pregunta muy genérica, pero que creo que puede dar lugar a que haya una aportación de valor por parte de los diferentes ponentes. Hemos hecho una mesa vasca, como se dice, no estaba pensado de esta manera, pero bueno, lo dejamos así y empezamos, si os parece bien, por mi derecha, en este caso por Apurva. La pregunta es la siguiente y es, desde la perspectiva educativa, que es una pregunta para todos, pero la hago primero a Apurva y vamos contestando. Desde un punto de vista educativo, ¿cómo es posible, desde la perspectiva de lo que hace tu compañía, 22 años y directora general, ya es todo un mérito y un logro, ¿cómo logra, desde un punto de vista educativo, impactar socialmente en la sociedad las iniciativas que lleváis desde vuestra compañía?
Bueno, pues nosotros en Design for Change trabajamos a través de una metodología basada en el Design Thinking y nuestro objetivo es que todas las niñas, niños y jóvenes puedan trabajar el emprendimiento social a través de esta metodología propia. Es muy importante que tengamos en cuenta que generalmente los que hacen las soluciones son los más mayores, la gente como con poder y con cierto razonamiento, porque creemos que los mayores son los que tienen que tomar las decisiones, cuando realmente, cuando le das la voz a los más pequeños y a los jóvenes, puedes encontrar resultados asombrosos. Nosotros, a través de lo que hacemos, impulsamos el emprendimiento social en las aulas, en organizaciones del tercer sector, y en gobiernos locales para que pueda llegar a prácticamente todo el mundo. Y esta metodología no solo la usan los niños, sino que también la podemos usar nosotros. Pero creo que al final los niños jóvenes somos el presente, les decimos siempre, sois el futuro, pero en verdad somos nosotros el presente y tenemos que hacerlo ya. Y es más o menos así como lo hacemos. Bueno, Sire, tú no sé en qué momento vital estás, pero bastante más joven que nosotros, así que en realidad tú estás en ese momento transicional. Para los que no estén familiarizados con la metodología del Design Thinking, probablemente desde el emprendimiento social aprendimos mucho ya porque hubo un panel ayer muy interesante. Explícanos un poquito más qué es el Design Thinking y cómo es posible implementar ese modelo de pensamiento, ese modelo educativo en niños. Pues mira, el Design Thinking es una metodología que viene del mundo del diseño, o sea, es pensamiento de diseño traducido al castellano, y esta metodología viene de Estados Unidos, pues casi todo viene de allí, y lo que se hizo en Design for Change hace ya casi 10 años fue adaptarlo a personas pues, que pudieran desde los 3 años hasta los 18 trabajar con esta metodología. No es una metodología muy compleja, se basa en 5 fases: el sentir, imaginar, actuar, evaluar y compartir. Evaluar no nos lo hemos inventado, es una palabra que nace de la evolución y la evaluación, porque creemos que es importante recibir feedback y aprender de lo que el resto nos cuenta, y es más o menos cómo se adapta al entorno educativo, ¿no? Adaptando una metodología para que sea sencilla y para que todo el mundo la pueda practicar. Pues muy interesante esto porque, claro, supongo que los que estamos aquí hemos sido objetos de estudio. La metodología de estudio que teníamos nosotros era una metodología como muy unidireccional, ¿no? Es decir, teníamos un ponente, como estoy yo aquí ahora mismo, que parece que voy a decir algo importante, y el resto de personas pues escuchaban y tenían luego que proyectar internamente lo que se había estudiado. Estamos aquí 5 ponentes, en realidad 4 y un moderador. Hablábamos de 5 islas, ¿verdad, Paula? De 5 islas de plástico que están en el océano y que no sé si entre las 5 o una de ellas es ya bastante más grande que Francia. Sí, la gran isla del Océano Pacífico. Bueno, creo que son 5 veces Francia. Bueno, es realmente una dimensión catastrófica, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco, porque esto fue, según nos contabas, el detonante para escribir el libro de Tex Patton y la isla de plástico, ¿verdad? Bueno, la verdad que el detonante para comenzar a escribir Tex Patton y la isla de plástico surgió en un viaje a la India, muy especial, en donde yo por primera vez vi a las vacas rumiar plástico. Y como buena gallega, comprenderás que ver una vaca rumiar plástico te llega al alma. La verdad que esa imagen se me quedó ahí muy grabada y entonces, pues bueno, fue cuando empecé a preocuparme por la contaminación medioambiental por plástico. Empecé a descubrir que estaba por todas partes y que afectaba de una manera muy especial a nuestros océanos. Y bueno, pues me pregunté, ¿cómo puedo yo generar un impacto? ¿Cómo puedo yo hablarle a la gente de esta situación? Porque creo que realmente lo primero para generar un impacto trascendente, ¿no?, y transformador pasa por apasionarse con una idea, pasa porque aquello que tienes en la cabeza no te abandone ni día ni noche, ¿no? Entonces, bueno, desde ese apasionamiento, que además me caracteriza de alguna manera, empecé esta investigación y dije, bueno, pues como periodista y escritora lo que yo puedo hacer es escribir un libro. Luego llegó además mi primer hijo
Y empecé a pensar en qué mundo les estábamos dejando y en cuánto sabía él de la situación que tan directamente afectaba a su futuro. ¿Cuánto sabía mi hijo de esta isla de plástico? O los niños como él, o otras niñas, otros niños, ¿no? Y entonces empecé a investigar y cada vez cuantos más datos sabía, más urgente me resultaba, ¿no? El poder hablar de esto de una manera divertida, de una manera amena. Empecé a descubrir, pues eso, que que el 71% de la superficie terrestre es agua y solo conocemos el 5%, que, por ejemplo, la función climática que ejerce el océano es crucial para la supervivencia, ¿no? Porque más del 50% del oxígeno se genera en el océano y el gran sumidero de CO2 es también el océano. Entonces yo dije, tienen que saber esto, tienen que saber que estas islas de plástico, que yo hablo en Texpaton de una, pero eso, que ya hay 5, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Pero también era muy consciente de que aprendemos mejor las cosas cuando nos divertimos aprendiendo. Cuando nos divertimos aprendiendo, entonces nos hacemos preguntas. Y creo que lo más interesante a nivel educativo, ¿no?, es generar una pregunta en nuestro interlocutor, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a construir a esta especie de superhéroe en un libro en donde hay una gran investigación científica, o sea, periodística. He tratado de recopilar la mayor parte de datos reales posibles para que también el libro te enfrente a esta idea de que la realidad siempre supera la ficción, aunque esté escribiendo una ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre he creído en el poder transformador de los libros. Creo que Mad Blue representa un poco esa idea, ¿no?, del espíritu transformador de las cosas, de qué podemos hacer como individuos para generar una sociedad mejor, ¿no? Y creo que es, bueno, pues eso, para mí muy importante creer que podemos cambiar las cosas, porque a veces en este mundo distópico, ¿no?, en el que parece que nos están bombardeando constantemente con series apocalípticas, en el que el futuro es catastrófico, inamovible, ya vamos directamente hacia allí, ¿no? Recuperar un poco la idea de la utopía, la idea de que podemos hacer algo por cambiar las cosas. No nos queda mucho tiempo, como decía Purva, pero todavía podemos, y una sola persona puede ejercer un impacto transformador. Tenemos además elementos. Yo cogí el canal de la literatura, pero por suerte literatura y educación van muy de la mano, ¿no? Porque te contamos con los canales de circuito escolar a los que nos dedicamos a escribir, bueno, pues se convierten en unos catalizadores de aquello que nosotros hacemos, porque en el fondo nuestros mensajes van de una persona a una persona. Pero estos circuitos permiten que nuestros mensajes lleguen a muchísima más gente, se amplifiquen y consigan realmente ese efecto transformador, ¿no? Para mí, me vas a permitir que luego ya me cortas, que yo 5 minutos me dan para poco. Fue muy importante. Por un lado, Greta Thunberg, que yo creo que representa ese espíritu del que hablaba Purva, ¿no?, de los jóvenes cambiando su propio futuro, los jóvenes convirtiéndose en ejemplo, ¿no?, de un discurso que ha llevado la importancia del cambio climático a los grandes auditorios, ¿no? Realmente, para mí, Greta Thunberg es toda una inspiración de que debemos escuchar a los jóvenes y tenerlos en cuenta, y de que son el presente, ¿no? Y ya están revolucionando la historia. Pero en mi historia hay una bióloga estadounidense fascinante que se llama Rachel Carson y que escribió un libro maravilloso que os recomiendo, que se titula La primavera silenciosa. Ella comenzó a investigar a finales de los años 50 en el efecto tan nocivo que los pesticidas estaban generando en el medio ambiente. Y entonces escribió este libro, que se publicó un poco después, en los 60, y ese libro consiguió una transformación social fascinante. Consiguió sentar las bases del moderno movimiento medioambiental, consiguió prohibir pesticidas a nivel nacional como el DDT, terriblemente tóxicos, incluso modificar muchas cláusulas de la ley nacional sobre pesticidas en Estados Unidos y sentar las bases también de lo que luego fue
la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense. Y eso lo hizo un solo libro y una sola persona, con la ayuda de otros muchos, ¿no? Porque yo creo que es fundamental esa alianza con la educación, esa alianza con los maestros y las maestras, esa alianza también con auditorios como este, ¿no? Que se convierten también en un lugar para el intercambio de pensamiento y para la difusión del pensamiento, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los puntos más importantes a la hora de medir el nivel de evolución de los países son las publicaciones que se hacen, ¿no? Y las publicaciones en libros le precede también esa parte de investigación interesante, ¿no? Espero que estéis todos muy atentos, porque tenemos aquí entre nosotros a un experto que mide, iba a decir, el dominio mental, parafraseando a Pedro Baños, que ahora está un poco de moda después de la intervención rusa en Ucrania. No vamos a ir por esa línea, sino que vamos a ir por otra distinta, ¿verdad, Fernando? Pero aquí nos gustaría mucho que nos comentases cómo es posible no solamente medir, sino estimular esa frecuencia mental para ir alcanzando diferentes niveles de consciencia, ¿no? Que es lo que nos comentabas antes. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad y a MadBlue y a todos por estar aquí. En pocas palabras, es llevar la atención al interior, más allá de donde está el follón de los pensamientos, poder asentarte en esa paz y dejarte un poco caer en ese estado. Ahí entra el concepto de fe, ¿no? La fe, más que creer en algo o en alguien, es poder, en vez de solucionar hiperpensando, poder dejarte caer en esa paz y dejar que la vida fluya en ti. A partir de ahí, cualquier ser humano tenemos todos 1000 capacidades y 1000 tesoros ocultos que están ahí esperando a ser descubiertos. Y bueno, después de 28 años de investigación de las sabidurías milenarias de todos los tiempos, hay un factor común, ¿no? Que es la mente está muy bien, la mente da para mucho, pero tiene un techo. Tiene un techo y a partir de ese techo hay que hablar de consciencia. Hay que hablar de mente tranquila, mente en paz, mente como un lago. Y a partir de ahí es la atención, la propia consciencia, la que va desplegándose en niveles. Con diferentes niveles de despliegue de esa consciencia, hablamos de diferentes niveles de consciencia. Esto nos lleva un poco, Gustavo, a la idea fundamental, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta que el gran enemigo no es el cáncer, ni los infartos, ni el COVID, ni siquiera los gobiernos. El gran enemigo es que todo ser humano tenemos la atención captada y secuestrada por los pensamientos. Este es el tope, ¿no? que nos pone ahora mismo la sociedad, ¿no? A nivel mundial, el ser humano no puede dejar de estar metido en preocupaciones, pensamientos, en intentar prever el futuro o añorar el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un punto que en esta sociedad es desconocido, pero se ha conocido desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, y por medio de diferentes técnicas de meditación, de contemplación, podemos ir a ver qué hay en el ser humano a nivel profundo. Y bueno, os animo porque esto es para todos. Aquí no hay nadie bueno ni malo, somos todos lo mismo. Lo que pasa es que creo que el gran problema, y ya empiezo con lo práctico, el gran problema es que no conocemos este dato. Vivimos como si el ciudadano normal, ¿no?, estar atascado en los pensamientos y no poder bucear en nuestra profundidad fuera la única manera de vivir. Y no, el ser humano tiene maravillas, muchas más, y tiene diferentes capas que podemos conocer y conquistar. ¿Qué pasa? Pues que cuando conquistamos diferentes capas empezamos a notar que tenemos ya dentro el tesoro que buscábamos fuera. El amor, la felicidad, todo lo que vale, todo lo que tiene un valor de verdad. Y a partir de cierta etapa conocemos en nuestro interior algo que es, vamos a decir, un ser o una entidad universal. Y es ahí donde se llega a la sabiduría. El ser que está en mí es el mismo que está en todo el mundo.
La persona que soy yo, obviamente, es mía y cada uno tiene su persona, ¿no? Su personita, pero a un nivel profundo, el ser que está en mí está en la planta, en la roca, en ti, Gustavo, y en vosotros. Fernando, vosotros no solamente desde la parte teórica, que nos estás dando unas pinceladas ahora, sino también desde la parte práctica. Vosotros tenéis una escuela, ¿verdad?, aquí en Madrid. Sí, es una escuela que va fundamentalmente dirigida a la sabiduría, a poder de forma práctica resolver los problemas que tiene normales, de cada ser humano normales, viendo cómo buceando en su sabiduría, buscando dentro, no fuera, puedes llegar a resolverlo de una forma radical. Radical aquí significa de raíz. No es nada extremo, sino radical significa desde la raíz. Y bueno, podemos coger ahí cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de edad. Es apto para todos. Porque en realidad creemos, y otros sabios, otros exploradores de la consciencia han visto lo mismo, que el núcleo de todo problema es un núcleo común. Es la desconexión de mi esencia. Con esa base, con ese problema básico, el resto de problemas van como apareciendo desde ahí, ¿no? Van apareciendo desde ahí. Entonces, bueno, pues ya para Gustavo, para entrar en lo práctico, aportamos a chicos, a jóvenes y no tan jóvenes, una forma de lidiar con su mente, conociendo que uno es algo más que su continuo pensar. Y que a la mente no siempre, cuando nos mete caña, no hay que creerla. Y que, bueno, que tenemos que saber esa sabiduría, esa forma de cómo llevarnos con nuestra mente para estar en armonía, primero, y a partir de esa armonía trascenderla, ir más allá y entrar en lo que podríamos llamar alma o ser, que es un poco el centro de lo que somos, ¿no? Y se puede distribuir a cualquier tipo de objetivo. De hecho, desde el amor que sale en nuestro corazón, en lo profundo, desde ahí no haría falta mucho más, porque cuidar la naturaleza sería tan evidente, tan natural, que no sería una obligación, ¿no? El amor en sí hablaría por nosotros y nos daría el impulso desde el amor a conocernos. Somos todos lo mismo, ¿no? Estamos en una unidad, ¿no? Si hago un bien al prójimo, me lo hago a mí. Eso el amor ya lo sabe, ¿no? No hace falta ir a la ciencia y medir y registrar, ¿no? Creo que estamos en una etapa de hemos perdido el valor del amor, el amor real, nos basamos en apegos y estamos siempre buscando información afuera, como locos, para acumular 1000 ideas, pero sin el conocimiento, sin la idea o el conocimiento directo de lo que uno es. Y por mucho que uno sepa afuera, si no se conoce dentro, la raíz sigue sin estar en orden. Pero tú llevas 28 años estudiando a los grandes maestros. Sí, es mi pasión. Tú tienes, como le puede pasar a la institución de Aburba, ¿tenéis una metodología tuya propia? ¿Tú la has creado? Sí, hemos ido perfilando una metodología práctica para poder aclimatar lo que en otras culturas, en otros países, lo tenían en su contexto cultural y en su época, ¿no? Aclimatarlo al ser humano normal, occidental y normal, con los problemas de tener el móvil 24 horas y de ver un partido de fútbol y ir con los amigos, la normalidad de la vida de cada día. Eso es un poco lo que ofrecemos. O sea, estamos hablando de una transformación mental, en definitiva, ¿no? Una transformación de la consciencia, exactamente. La mente que conocemos es una parte de la consciencia. Hay mucho más, tenemos unas profundidades para conquistar y ver que cada uno lo viva, que nadie me crea, que cada uno viva cómo se vive desde ahí. O sea, que en realidad estamos hablando de un conocimiento de uno mismo, de esas cajas negras de los que se habla en las escuelas de negocio, que es cada persona individual toma ciertas decisiones en base a una serie de parámetros, sean religiosos, culturales, éticos, de experiencias personales, buenas o malas, y se la lleva en una mochila de condicionantes que viaja con ello, ¿no? Por eso, al final,
casi nunca una proyección educativa tiene el mismo impacto en el mismo elemento humano, porque por lo general pues, se percibe de una manera muy distinta. Y es ahí quizás en donde tiene más interés la bioética, ¿no? La bioética lo que te viene a decir, o comentábamos ahí en ese momento, en verdad, Carlos, es el cómo se toman las decisiones en base a esos parámetros y cuál es la mejor decisión cuando dos principios o dos valores chocan y no hay posibilidad de que los dos puedan converger o puedan confluir, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la bioética y esto que estamos hablando, Carlos. Bueno, pues la bioética es, la definición teórica, la disciplina un poco que intenta resolver estos dilemas que surgen no solamente en la práctica clínica, que siempre se relaciona con los problemas que suelen ocurrir en un hospital, en una consulta, sino también con la vida diaria de las personas que se relacionan con el propio medio ambiente. Entonces, en la universidad, cuando enseño yo a mis alumnos el tema que está relacionado con la ética ambiental, les hago una especie de seminario en el que, mediante la gamificación, que es el método, como hablábamos antes, de aprender mientras nos divertimos, les intento inculcar los conocimientos que nos dio la ONU en el 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, les preparo un poco el tema del agua, del consumo responsable respecto del agua, de la ropa también, que ahora estamos en una sociedad en la que la moda viene cada estación, o sea, cada 3 meses tenemos una moda nueva. Entonces les hablo también un poco el coste medioambiental que lleva eso. Lo trabajan ellos y también lo debaten ellos durante este seminario, que puede durar varios días. Solo un par de días me suele durar. Y luego también, ya más fuera de la parte de profesor, de docente, dentro de la universidad, junto con otros profesores de distintas facultades, para dar un enfoque más multidisciplinar, lo que intentamos es que el resto de profesores también incluyan de distintos objetivos de desarrollo sostenible dentro de sus propias asignaturas. Ya no solamente dentro de la bioética, que se puede dar en las carreras más científicas, más de la salud, como biomedicina o medicina o biotecnología, sino también ya en otras, como puede ser pues, Derecho incluso, o el propio grado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es el que empezamos ahora en septiembre. Y en este grado, que es otra manera en la que la universidad pretende concienciar a los estudiantes, al público en general, es que englobar todo lo que se enseña en la carrera de Ciencias Ambientales, que es la que estudié yo en su día, y añadir un poco más también el objetivo de Planetary Health, que es un poco el que engloba las relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros, con los recursos que nos rodean, el agua, el aire, y también pretende un poco enseñar en cómo trabajar en las empresas, los nuevos puestos que se están creando ahora mismo en esta transición que se está dando hacia la sostenibilidad, ya que no me gusta mucho decirlo, pero es que está de moda, y menos mal que está de moda hablar de medio ambiente, ¿no? Porque dependemos 100% de nuestro entorno, y sin él pues no podríamos estar aquí. Y eso es un poco lo que hacemos en la uni. No, bueno, pero muy interesante la perspectiva que hacéis vosotros del estímulo intelectual y luego de la proyección. ¿Vais más allá solamente desde la perspectiva, digamos, puramente académica, de estimular esas mentes para que luego ellos vayan asumiendo algún tipo de desafío, o simplemente lo...? Sí, claro. O sea, durante la asignatura que enseño yo concretamente les planteo, pues aparte de la parte teórica, que es un poco más rollo, que es lo que siempre les digo, luego viene la parte práctica, que es que les hago hacer debates. Yo hago de moderador con ellos, no tiene la misma trascendencia que puede tener esta charla, porque queda entre esas 4 paredes y lo que se dice en esa sala se queda en esa sala. Y es un poco de hacerles pensar y que ellos mismos resuelvan los propios desafíos que yo les planteo en una pregunta inicial, pero que a raíz de ella son ellos quienes van más allá y son los que se ponen ellos mismos los límites o las metas que quieren cumplir. O sea que, bueno, tampoco, o sea, es verdad que pueden quedar entre 3 paredes o entre 4 paredes, pero bueno, no seamos excesivamente rigurosos, porque de ahí puede salir claro. un impacto social, bueno, derivado precisamente de un debate, ¿no? Que todavía son jóvenes los niños, pero bueno, oye, que Apurva tiene 22 años y es directora general de una compañía, o sea que tampoco vayamos a ponerle... No, sí, me refiero que el debate, lo que ellos dicen, se queda entre esas 4 paredes, porque yo no les pongo límite. Les digo, podéis decir cualquier cosa, siempre y cuando la justifiquéis. Entonces, claro, esas cosas sirven para aprender y para corregirlas en caso de que sean cosas que se salgan un poco del tiesto. Pero luego, a partir de ahí, claro, cuando salen por la puerta, salen con las ideas corregidas, y eso ya es lo que ellos pueden aplicar en su espero que en su futuro profesional.
¿Y esto está permeando desde la bioética a otras disciplinas, como nos comentabas, o cuesta mucho el que otras disciplinas se vean? Relaciona bastante muchísimas disciplinas, o sea, abarca desde lo que es el derecho hasta la medicina o la farmacia, las investigaciones con seres humanos y también pues, en la parte del medio ambiente. O sea, que sí que engloba un poco bastantes disciplinas. ¿Qué puntos son tú que haces estos debates con recurrencia, qué puntos son los más conflictivos a la hora de tomar ciertas decisiones, o por lo menos ciertos debates que se pongan encima de la mesa? Pues les doy una lista de los debates que yo considero que pueden ser más vitales o que estén más a la orden del día, y son ellos quienes los eligen y hacemos una lista y las valoramos del 1 al que sea. Entonces, los debates que siempre suelen salir en el principio de la lista son la eutanasia, el aborto, la investigación y experimentación con animales, no con seres humanos, sino ya también con animales, y el vientre subrogado. Son los debates que ellos eligen. Quizás porque también están hoy en día como más, Claro. ¿no? Ellos los escuchan más Claro. y ya está. Este tipo de planteamientos educativos siempre me viene a la mente el que es primero la gallina o el huevo, ¿no? O sea, es decir, los niños deciden esto porque lo están escuchando o porque nosotros queremos que lo escuchen o porque de verdad es una inquietud que ellos tienen y entonces la sociedad da una respuesta, ¿no? Yo como jurista, no ejerzo como abogado, pero sí estudié Derecho en su momento, nos explicaban que la respuesta jurídica suele ir siempre un poco rezagada de la transformación social y tiene cierto sentido, ¿no? La regulación medioambiental, por ejemplo, pues se va dando, ¿por qué? Pues para que haya una inquietud social. Pero bueno, este era un debate también que teníamos en la propia universidad, que decías, bueno, o sí o no. Quizás a lo mejor es el propio gobierno el que quiere traer este debate para que luego haya un cambio, o al revés, o es que de verdad la sociedad va dándole respuesta a esto. Bueno, estamos yendo muy rápido. Yo creo que estamos yendo muy rápido porque tú has acelerado mucho y quizás te has metido demasiada presión. Así que, si os parece bien, vamos a ir volviendo. Yo estoy tomando ciertas notas porque creo que sí que estoy tratando, o por lo menos consiguiendo, un esqueleto común a todo esto, pero sí me gustaría que nos hablases, Apurva, un poquito más, si no os parece mal, que a Apurva le hemos dejado con un poquito menos tiempo, ¿no? y le damos un poquito más de protagonismo, que nos hables un poco más, quizás de la metodología o quizás de la medición de ese impacto social que estáis realizando en los niños, ¿no? Porque lleváis esta institución vuestra y lleva mucho tiempo ya caminando, ¿no? Y seguro que al cabo del tiempo las primeras o segundas generaciones que han pasado pues habrán tenido su impacto social en la sociedad, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre Design for Change, no sé si desde un punto de vista internacional, que tenéis presencia en no sé cuántos, 22 países, sí, me parece que leí, o aquí en España, que has asumido relativamente hace poco tiempo, ¿verdad?, la dirección general. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues mira, yo, y al hilo de todas las conversaciones que se han ido generando, por una parte creo que es importante, ¿no? y creo que la educación, creo que es el tema que estamos tratando al final, ese punto común es la educación, es un eje transversal, ¿no? Hablando de ODS que comentábamos antes, es un eje transversal y la educación está desde aquí, nosotros aquí y ahora estamos educando en una materia, no hace falta que sean niños pequeños, hasta por tu casa, en el colegio, donde sea. Nosotros en Design for Change tenemos algo muy claro y es que los jóvenes, los niños y las niñas son el presente. Partiendo de esta base y partiendo de esta idea, que ya no es una idea, sino que es una convicción, nosotros decidimos que yo, persona de 22 años, pasé a ser la directora general, no por capricho, no por decir vamos a poner a jóvenes delante, sino porque realmente el poner a alguien al frente que tenga una nueva visión, simplemente por ser joven, creemos que va muy alineado con lo que nosotros queremos decir. Y siempre me gusta decir que las revoluciones empiezan en uno mismo y en casa. Es muy importante concienciar, es muy importante hablar en auditorios sobre medio ambiente, es muy importante que esto llegue a las altas esferas de la sociedad. Cuando hablo de altas esferas hablo del gobierno, básicamente. Pero creo que es importante también que para empezar una revolución y que los más pequeños digan, como vos decías, comentabas, que Greta Thunberg consiga una revolución mundial como hizo con Fridays for Future, primero tiene que haber una revolución interna y para eso hay que hacer por tratar de dar las herramientas necesarias a que estos niños, niñas y jóvenes puedan primero sentir lo que tienen en su entorno, y va muy ligado con lo que comentaba antes nuestro compañero. No es solo el
me conciencio de lo que está pasando en el mundo. No es solo el entiendo qué es una isla de plástico y entiendo qué es lo que estamos haciendo como seres humanos al planeta, sino que tomo acción. Creo que es muy importante porque muchas veces nos quedamos en he tomado conciencia, he asistido a una clase, he hablado sobre esto, he hecho un debate en clase, pero nosotros queremos ir un paso más allá. Vamos a tomar acción. Desde muy pequeño puedes tomar acción. Y el hecho de darte las herramientas necesarias para que puedas entender, uno, lo que está pasando en tu entorno y dos, que tomes acción, es lo importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana estas personas, si Dios quiere y hay futuro, esperemos que sí, van a ser las personas que tomen realmente la palabra. El día de mañana los más pequeños son los que van a estar gobernando. Si desde muy pequeño te enseñan a que tú puedes cambiar tu entorno, no hace falta ser Gandhi, no hace falta ser Madre Teresa de Calcuta, hace falta cambiar tu entorno. Si tú enseñas a una persona de 3, 4, 5 años que puede cambiar su entorno, desde tengo un problema en casa o tengo un problema en el colegio y lo quiero solucionar, esta persona va a ser capaz y va a decir, yo puedo cambiar otras cosas mucho más a lo grande. Gente como Greta Thunberg surge una entre muchísima gente. Tenemos que generar... Uy, creo que se ha apagado el micro, pero bueno, da igual, puedo proyectar voz. Que tenemos que generar este cambio en las personas. Y creo realmente que desde Design for Change nuestra labor es dar herramientas para que las personas puedan ser agentes de cambio. Pero agentes de cambio no desde solo la conciencia, sino desde la acción. Desde tengo un problema en mi casa porque todo el mundo usa el móvil en la mesa y no podemos hablar, hasta hay que quitar las islas de plástico que hay en el Océano Pacífico para poder llegar a 2050 sin morirnos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hacemos. Y a través de nuestra metodología, que de nuevo es 5 fases muy bien estudiadas, primero hacemos una fase en la que sentimos nuestro entorno, y va muy conectado con lo que me comentaba, ¿no? Sentimos nuestro entorno y entendemos nuestro entorno, y hacemos y creamos un marco de trabajo en el que vamos a imaginar, a prototipar ideas y a ponerlas en acción. Por eso hay una fase que se llama actúa, porque es muy importante. No vale con quedarnos en las ideas, en el prototipo, en lo imaginable. Hay que hacer cosas, hay que hacerlas ahora, porque de nuevo nos quedan 7 años, tenemos tiempo en nuestra contra y hay una fecha límite para que se hagan cosas. Y tanto tú como yo, como todas nosotras que estamos aquí hoy, tenemos que empezar a hacer cosas, pero imaginaos la cantidad de información que estamos perdiendo si niños, niñas y jóvenes no pasan a la acción. Es un montón de gente que no está poniendo ideas, que no está poniendo la mente, el alma y el cuerpo en dar soluciones. Así. Bueno, pues nada, muy interesante lo que estamos escuchando aquí, sobre todo desde varias perspectivas, ¿no? Estamos viendo una perspectiva que se dirige y se focaliza a un colectivo de personas que son más niños, ¿no? Estamos viendo a personas a las que se dirigen que son universitarios, en este caso, ¿no? Estamos dirigiéndonos también a personas, entiendo que ya son posuniversitarios o están desde este punto un poco más allá, ¿no? Que quizás somos los que nos dejamos llevar por los ritmos del día a día, quizás por las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y estamos viendo también a quien tú te diriges, que es un libro que entiendo que es un libro que también puede ser a universitarios y también a personas mayores, ¿no? Está escrito... Está prescrito para lectores a partir de 10, 12, 13 años. Pues entonces, fíjate. Pues pero coincido con ella, ¿no? En esta idea de pasar a la acción, ¿no? Esto era una idea que recogía cuando hablaba de apelar a la utopía, ¿no? Y bueno, pues eso, hacer cosas sintiéndonos que podemos realmente llevar a cabo un cambio, ¿no? Pero claro, también sucede algo muy particular con la información climática, que es que muchas veces desencadena un proceso muy ansioso en la gente, porque es como que biológicamente no estamos diseñados para pensar en nuestra extinción como especie. Y es verdad que he leído bastante sobre este tema, que hay que tener mucho cuidado con cómo hablamos de todo lo que tiene que ver con esta crisis, ¿no? Que en el fondo es tan acuciante, porque ese efecto ansiedad que hace que muchas veces no soportemos el tomar conciencia de estos datos, que parece que ponen ese tic-tac en nuestra oreja, ¿no? Así que, bueno, pues creo que también tenemos que estudiar en cómo ser más eficaces a la hora de lanzar estos mensajes y que ese desencadenante de ansiedad no se convierte en algo que nos bloquee y nos deje paralizados y tengamos que cambiar de tema porque de alguna manera se te hace insoportable asumir
asumir esta realidad, ¿no? Y bueno, ahí creo que también medios, educadores, todos los altavoces tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Bueno, pues dejadme que haga un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para que no pensemos que esto no ha tenido una línea conductora, porque es verdad que esto es muy variado, ¿no? Hemos hablado de emprendimiento social y de design thinking, hemos hablado de inspiración, en este caso contigo, Paula, y de la primavera silenciosa, un concepto muy interesante y un libro que nos quedamos en la retina. Y Tex Patton. Y de Tex Patton, que es tu libro, efectivamente. Ese no se nos va a perder, no, para nada. Hemos hablado de transformación mental también y de cómo uno tiene que ir buscando un poco esos momentos de paz y de tranquilidad que son los que luego alcanzan o nos permiten tener ese equilibrio mental en donde podemos reflexionar y tomar ciertas decisiones en base a la bioética y a lo que se proyecta desde la bioética cuando confluyen o chocan dos principios o tres o cuatro de los valores fundamentales de nuestra vida en general, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Nos quedamos con 1 minuto y medio, que como hemos empezado un poquito más tarde, pues así vamos avanzando y les dejamos, nos dan las gracias aquí para las siguientes ponencias y dejamos a Desiree que nos comente cuáles son los siguientes pasos. Bueno, pues el siguiente paso es daros las gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias.